Hola, benvingudes a Ambaixada de Serotonina. Jo soc l'Ània i avui parlarem del TPT, el trastorn d'estrès posttraumàtic, que crec que no és un dels més coneguts. Realment, quan hi dius algú TPT, no sol conèixer el que és, però avui parlarem d'això. Si us voleu presentar? Molt bé, bueno, jo em dic Sílvia i soc psicòloga i tinc 24 anys. Yo soy Sara y tengo 21 años. Què és el TPT? Vale, doncs això, les sigles volen dir trastorn d'estrès posttraumàtic i és un trastorn que en alguns altres potser no cal un esdeveniment extern, però en aquest sí. El tenen persones que han viscut un esdeveniment traumàtic, que després definirem una miqueta quines coses poden ser, i després tenen uns símptomes que els apareixen a partir d'aquest esdeveniment. Llavors, estan com agrupats en diferents blocs. I per no ficar-nos com en cadascun, us dic una mica els blocs que són i si teniu alguna pregunta o alguna m'ho dieu, o elles també poden afegir coses. Llavors, el primer són símptomes d'intrusió, que és a dir, el típic flashback, que això sí que crec que la gent més o menys sap què vol dir, que és com viure l'esdeveniment que va succeir com si estigués passant ara mateix. Pot ser també en somnis, malsons, coses d'aquestes imatges que et venen al cap i coses així. Doncs com reviure el que va passar en aquell moment. Després hi ha els símptomes d'evitació, que pot ser una evitació més cognitiva o més comportamental. És a dir, evitar els pensaments que em venen, una mica semblant com en el TOC, que intentes no pensar en aquestes coses. I quan més penses, més et venen, no? Segurament. Sí, llavors és com la part més d'intentar no pensar o no recordar el que em va passar, i la part més conductual, que és no anar al lloc on va passar el succés o estar amb les persones que em recorden allò, coses així. Vale. Després tenim la part que està com ficat junt, la part cognitiva i afectiva. És a dir, totes les coses de la culpa interna que pot sentir la persona, les distorsions cognitives i tot això, i la part més emocional, que pot ser els sentiments com més depressius o d'ansietat o qualsevol tipus de sentiment, o sigui, de part més afectiva. I l'últim, que està també junt, és la hiperalerta i reactivitat. És el típic d'una persona que potser si hi ha un soroll molt fort s'espanta més de lo normal, que de vegades et pot cridar l'atenció, en plan, que li toques així i com que s'espanta molt, doncs seria com aquests símptomes més com físics. I tot això ha de durar més d'un mes per considerar-se el TEP d'aquest. Llavors, no sé si vosaltres voleu dir sobre alguna cosa d'aquestes. ¿Os sentiu identificadas? Sí. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo creo que sobre todo me siento identificada con el tema de las pesadillas, por ejemplo, de tener muchos terrores nocturnos, no poder dormir. También con el tema de la habitación un poco, de decir, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Mejor a lo mejor me quedo encerrada en la habitación porque no sabes qué cosas pueden ser un detonante, qué cosas te pueden hacer pasarlo mal. Yo me rayaba mucho con el tema de que me notaba que no podía concentrarme. Y decía, es que si no puedo concentrarme, ¿cómo voy a ir a trabajar y estar normal? ¿Cómo voy a ser funcional? ¿Cómo voy a ir a prácticas? ¿Cómo voy a tal? Y eso a mí me generaba muchísimos pensamientos intrusivos de vas a ir allí y la gente te va a notar que no estás bien, porque no estás bien. Y de decir, esta ansiedad, ¿de dónde viene? ¿Por qué de la noche a la mañana se me ha generado? Eso, sí. Sí, yo también coincido con la definición que has dado. También que varias veces no solo, por ejemplo, un solo trauma y que desencadena estrés postraumático, también está el otro estrés postraumático complejo, que puede venir de eso, de varios eventos o, por ejemplo, una casa en la que hay cero seguridad, mucho peligro continuo, puede acabar generando estrés postraumático, que, por ejemplo, sería más o menos mi caso, pero más a grosso modo, digamos. Y también me pasa eso de la evasión, de los detonantes y demás, pero muchas veces no solo revivo directamente un recuerdo, sino que, por ejemplo, hay un detonante de lo que sea. Y de repente empieza a darme ansiedad, empiezo a no poder respirar, etcétera, pero no sé muy bien por qué. Sí, como un ataque de pánico, ¿no? Sí, es como un ataque de pánico, pero no soy consciente de cuál era el detonante. No tengo ni idea. Hasta que después lo pienso y quizás hago un recuerdo que haya bloqueado o lo que sea, ya poco a poco. I, clar, un trastorn d'estrès posttraumàtic has dit que prové d'un trauma, no? Que és el detonant. Què és un trauma? Com es defineix un trauma? Clar, aquest és com un dels trastorns mentals que és com més subjectiu
perquè no es defineix el trauma pel fet en si, que és algo com raro en la psicologia, normalment sí que les coses són més objectives, però en aquest cas és la resposta de la persona. És a dir, potser dues persones viuen la mateixa situació i una persona desenvolupa aquest trastorn i una altra no. I la situació en si és la mateixa, objectivament ha passat el mateix, però la forma que la persona interioritza el que ha passat o inclús potser no ho processa o hi ha amnèsia, perquè d'això que hem dit també de la intrusió hi ha l'altra part que és la contrària, que és no recordar coses d'aquell dia, com si estiguessis a una borratxera i no te'n recordes d'algunes parts o de tota la nit. Llavors, depèn molt de la resposta que tingui la persona i en el manual diagnòstic et fiquen com alguns exemples de coses que poden ser. Llavors, són que tu sentis que hi ha una amenaça de la teva vida, sigui real o imaginada. És a dir, això passa molt amb nens petits que potser passa alguna cosa i es pensen que realment es poden morir i com a un adult potser ho veuries i diries no estaves en perill, però és la sensació interna el que ho marca. Llavors seria això. També l'amenaça a la integritat psicològica, no física, sinó que, com això que ha dit ella, d'una família desestructurada o un lloc on no sentis que se't cobreixen les teves necessitats, és tot com molt insegur, doncs això també podria considerar-se. Després una lesió física molt greu, sobretot si és en un entorn violent, com en un acte terrorista o en algun esdeveniment tipus, jo què sé, un terremoto o alguna cosa d'aquestes, et pot afectar a tu perquè doncs, has vist perill a la teva vida. Després, és encara pitjor si aquest mal tu l'interioritzes com si fos intencionat, és a dir, una persona m'ha fet mal a mi aposta. Això passa més amb el tema dels abusos sexuals o negligència infantil o coses d'aquestes, que és una persona que activament t'ha fet mal. No hi ha hagut un problema al metro i ens hem estampat per coses de la vida, no, algú ho ha fet aposta. Hi ha com un agent... Exacte, i és com... Normalment aquests casos són més greus perquè la persona comença a desconfiar en el món, en la gent, perquè si algú m'ha fet això, perquè tu no series igual que aquella persona que em va fer allò. I després una pèrdua d'un ésser estimat violenta també pot considerar-se un trauma, és a dir, un suïcidi o un homicidi o alguna cosa així, o un càncer que de sobte un dia tens pare i el dia següent no, i no ho sabies que tenia càncer i això et pot desenvolupar un trauma. Llavors, per això és molt subjectiu i és molt intern de cada persona, les coses que viuen, com les vius, quins recursos tenies en aquell moment, o sigui, hi ha com moltes coses darrere que impacten en com tu vius aquella situació. Sí, bueno, lo que me ha pasado mucho también al principio es pensar, ostras, si yo no he vivido ninguna situación como que en mi mente pudiese ser traumatizante, tipo un accidente de coche, una catástrofe, cualquier cosa así, ¿cómo puede ser que de repente me estén diagnosticando TPT? Y hasta que me di cuenta que el hecho también de vivir en un entorno donde constantemente estás viviendo situaciones que te mantienen en alerta, que te mantienen con ansiedad, situaciones como traumatizantes, también puede hacer al final que desarrolles pues, este tipo de trastornos. Y no sé, pero a mí se me hizo un poco complicado el hecho de decir, puede haber tanta cantidad de eventos que yo todavía no tengo localizados y que me han generado esto, que intentar buscar uno a uno, intentar como sanar o reprocesar uno a uno, se me hacía como un mundo. Yo decía, pero ¿y ahora cómo voy a hacer esto? Porque si me dices que es que, mira, he vivido pues, un incendio en mi casa y ha sido súper traumatizante, sé perfectamente dónde tengo que ir a buscar y dónde tengo que ir a trabajar. Pero si me dices que es simplemente por el hecho de haber estado en un entorno, pues eso, durante bastante tiempo, pues quizá violento o cosas así, dime tú ahora dónde tengo que ir yo a sanar. Y sí, yo creo que eso es algo pues que al principio se me hacía un poco complicado decir, no, si yo no, ¿cómo voy a tener yo esto? Si, ¿sabes? Sí, como que minimizabas un poco también. Claro, porque sí, al final yo lo único que sabía de ese trastorno es lo típico que ves en las series y en las películas. Claro. Y en las series y en las películas, pues yo pensaba, pues mira, este señor ha venido de la guerra y tiene en su mente pues todas las vivencias de miles de muertes, violencia y demás. Evidentemente que está traumatizado. Y yo decía, pues que yo no he vivido esto. Sí. Sí. Yo al principio lo minimizaba también, porque para mí era, ¿cómo decirlo? Me habían pasado muchas cosas en ese entonces, pero para mí era más o menos lo normal, digamos, hasta que no empecé a contárselo a amigos y tal, y ver su reacción, y ver realmente lo horrorizados que estaban,
era como, vale, esto no es normal. O sea, es... Y de ahí empecé a entender que obviamente tengo estrés postraumático, porque antes no lo... ¿Cómo decir? Me lo diagnosticaron, yo tipo, tampoco lo pasé tan mal, estoy viva. Pues para mí era, estoy viva, ¿no? Y poco a poco fue como, fui recordando cosas, fueron recuerdos como destapándose, digamos, y como realmente comparar como mi vida con la de mucha gente. Y fue como ese momento de, loco, claro que tengo estrés postraumático, ¿cómo no lo voy a tener después de toda esta mierda? Y no... Ya. Eso. Y también tenía una duda para ti porque había leído hace tiempo sobre un tipo de estrés postraumático que era el de segunda mano, digamos. Sí, por saber Sí. que a alguien le ha pasado algo, ¿no? Sí, rollo psicólogos y tal. Sí, es más común como, o sea, no se diagnostica así, se diagnostica como si fuera un estrés postraumático normal, o sea, tiene el mismo nombre, pero sí que puede pasar en personas que tienen una ocupación tipo bomberos o policías o, bueno, un psicólogo también, o incluso también puede pasar por niños que ven que sus padres viven una situación traumática y se le queda al niño el estrés postraumático, a lo mejor los padres están bien, ¿sabes? Entonces, claro, es que es como tan complejo el tema del trauma y como además en el trauma suele haber muchas veces disociación por medio, que no recuerdas bien qué ha pasado, que es como que no se procesa, entonces hay tanto, o sea, es tan complejo y hay tantas cosas. Y lo que me ha parecido muy guay que hayas dicho, que existe lo del el estrés postraumático complejo, porque yo lo tenía aquí porque quería hablarlo también, que en el... O sea, tenemos como dos manuales diagnósticos que se utilizan, uno que es como la versión americana y luego la versión de la OMS, y van como a destiempos. Entonces, el de la OMS ha salido el nuevo, el ACIE 11, que se llama, hace un año, y han incluido el estrés postraumático complejo como ya diagnóstico, y es como, porque, bueno, tiene la palabra complejo porque es como que va un paso más allá. O sea, tienes que tener los criterios del TEP normal, o sea, como cualquier otra persona, y encima tienes que tener de forma como persistente y como muy grave 3 cosas más, que es que tengas problemas para regular las emociones, en plan de que se te escapen, que no puedas regularte tú por ti mismo, que le sientas disminuido o derrotado, que no tienes valor, o incluso como vergüenza o culpa por lo que te ha pasado, aunque no tengas ninguna culpa, pero el cerebro hace estas cosas. Y la última cosa es que tengas dificultades para mantener relaciones con los demás. Entonces, si es como si tienes todos los síntomas del TEP que hemos mencionado antes y además estas 3 cosas, que suele pasar cuando han sido cosas de la infancia, que han sido como muy prolongadas y así, en la que la persona no se ha sentido segura durante mucho tiempo, puede ser que pasen estas cosas. Y con la revictimización y todo esto, pues aún pasa más. O sea, si tú vas y explicas lo que te ha pasado a tus padres y te dicen no es para tanto o no te creen o lo que sea, pues es como que aún una herida más porque estás echándole sal a la herida. O sea, yo te estoy abriendo y explicando algo que cuesta mucho explicar y que te digan como no te creo o que no sirva de nada, pues es como que es peor. Entonces, dentro del trauma tenemos como en diferentes grados, así. Y me ha parecido guay que lo conozcas porque como es tan nuevo, muy bien, muy bien. Com us afecta a vosaltres tenir TPT al dia a dia? A ver, a mí ahora mismo no me afecta mucho porque sí que estoy en una buena etapa, digamos. Pero sí que sé perfectamente que está ahí y que puede aparecer en cualquier momento sin tener ni idea de cuándo va a ser ni por qué. También el hecho de saber que lo tengo y algunos eventos traumáticos tenerlos, digamos, identificados, me ayudan a estar alerta de una manera sana, ¿no? Y darme cuenta de decir, uff, esto está yendo mal y decir, pues mira, voy a pedir una cita con la psicóloga, porque eso antes no me pasaba. Yo me he tirado muchos años pensando que simplemente de la noche a la mañana me venía ansiedad y no sabía por qué. Y me tiraba a lo mejor un mes fatal y de repente, después de 4 meses, estaba bien. Y así sucesivamente, hasta el día que me dijeron, no, es que tienes este postraumático y como son varios eventos, es normal que de repente un día algo sea un detonante y pases de estar bien a estar mal. Y pues digamos que lo que me afecta ahora es en estar un poco alerta, en estar siempre mirando que, no sé, que no haya detonantes, que sé que eso tampoco es bueno, porque al final es intentar evitar ciertas situaciones, pero sí que estoy un poco pendiente de protegerme, digamos. Para mí es exhaustivo. O sea, estoy cansada 24/7.
porque estoy siempre, digamos, alerta o atenta o con ansiedad o como en DGD, o entrar a una habitación y como inmediatamente ver cómo podría defenderme en X situación, o incluso llevaba armas encima antes en mi país. O sea, llevaba siempre una baja encima porque no sabía en qué momento podría pasar algo. ¿Sabes? Y pasaron cosas. De hecho, a mí me apuñalaron, tuve una pelea, pues y es eso, el estar atenta 24/7, ¿cómo decirlo? El gastar tanta energía mental en esto que es que ya no me queda energía para otras cosas. Estar empanada, o sea, todos mis colegas están en plan, Sara, estás siempre empanada, yo sí, es que no tengo energía para existir ahora mismo, para socializar. La ansiedad, el insomnio. También, hasta hace poco, ahora ya no, no tanto, pero antes tenía muchas pesadillas, muchos, ¿cómo se dice? Parálisis del sueño, sobre todo, y me daba miedo irme a dormir. O sea, necesitaba descansar, pero es que no podía dormir. Así que intentaba evitar dormir lo máximo que pudiese, me quedaba hasta las 11 de la mañana despierta, no era funcional y aún así me empujaba a ello y no sé, tener ataques de ansiedad tan fuertes que me acababa desmayando o se me bajaba la tensión de golpe y para el suelo. Y eso es como casi disociativo porque pasé de un extremo al otro, digamos. O sea, yo vine aquí a España hace 4 años y fue como de repente un cambio de la hostia muy, muy grande y a veces se siente casi real para mi mente. O sea, es como aún... O sea, como decía el psiquiatra Van der Kolk, que en verdad el trauma, tener estrés postraumático es vivir como si el trauma siguiese ocurriendo, como si estuviese ahí constantemente. I això és el que noto jo de mi dia a dia. Heu tingut gent al vostre voltant que us hagi donat suport amb el TEP? Sí, mis amigas sobre todo. No he entendido la pregunta, ¿Has perdón. tenido gente a tu alrededor que ¿Cómo te haya que no? dado soporte? Gente a tu alrededor que te haya ayudado, te haya Sí. escuchado. Sí, mi mejor amigo. ¿Mm? Mi mejor amigo y mi hermana. Esos son los mejores. I vosaltres expliqueu obertament que teniu TPT? No. Es decir, a mis amigas sí. Pero al resto del entorno, pues no es algo que vaya diciendo, sino es necesario. Es decir, si yo estoy en una mala época y la gente de mi alrededor necesita saber que estoy en esta mala época, porque evidentemente van a ver a una persona que no soy, pues entonces sí que escojo a X personas a quien contárselo. Alguien del trabajo, algún familiar, pero por norma general no lo suelo hacer. Yo pasé por los dos extremos. O sea, pasé por el extremo de no decir nada a nadie, quizás a mis amigos más cercanos y tener como mucho miedo a ser juzgada y que no lo entendiesen. Y de repente después, cuando entendí, por ejemplo, estrés postraumático complejo y demás, estaba harta. Y empecé como a... Incluso en una fiesta estaba un tío hablándome de ansiedad, yo sí, yo tengo estrés postraumático, ¿sabes? Y así, intentar como normalizarlo de alguna forma. Y ya después otra vez como que me lo guardé un poco, no sé, va por épocas. Va por épocas. Tuve una época de decir, lo quiero contar porque estoy cansada. Y ya cuando me lo saqué de encima era como, vale, ahora ya para mis seres queridos y ya. Com es tracta el TPT a la teràpia? Doncs hi ha com diferents coses, però realment el més important és el fet d'intentar integrar l'experiència, perquè per això que hem dit que hi ha molta dissociació i potser la persona no se'n recorda del tot, és molt difícil tractar alguna cosa que no te'n recordes. Llavors hi ha diferents tipus de teràpia, la EMDR, per exemple, és una que no sé si a la tele surt una mica, que és allò de que o et fan amb sorolls que vas sentint per un costat i l'altre, o es pot fer tocant, o seguint amb un dit o alguna cosa així. Llavors se suposa que això el que fa, que és com, sap que funciona però no se sap exactament per què. Coses que passen a la psicologia, que com que és una ciència nova passa això, no? Però és bàsicament intentar reprocessar el que has viscut tu i canviant, o sigui, integrar-ho tot perquè tingui un sentit. No sentit de m'ha passat això per alguna cosa, no, això no. O sigui, vull dir, quan passen coses dolentes no s'ha de justificar perquè al final no s'ha de culpabilitzar la persona ni res, però sí que integrar-la tota i reprocessar-la. És a dir, entendre què va passar, poder com acceptar que el que va passar, però que no està passant ara, com això que diuen de que cansa molt perquè estàs alerta sempre o atenta que no torni a passar això,
i és que és esgotador això, sí, imagina't estar tota la teva vida mentre estàs aquí sentada mirant que els que estan gravant no facin res, que no vingui algú per darrere, que aquell soroll que se sent no sé què, saps? O sigui, és que és una que el teu cervell no pot estar atent a tantes coses, i llavors és el que dius tu, o sigui, cansa molt i no tens ganes de fer altres coses. Llavors, el que s'intenta és baixar una miqueta això, poder acceptar el que va passar, entendre-ho i donar eines, sobretot per la part de regulació emocional i coses d'aquestes sí han quedat com seqüeles d'aquest estil i donar-li les eines que necessiti. Si li costa tenir relacions socials, doncs potser una mica d'habilitats socials, saps? O sigui, una mica el que li falti a la persona i reestructurar una mica també les idees que poden quedar o bé de culpa o bé de que el món és perillós, perquè clar, hi ha moltes persones amb el que has dit tu, de que es queden a casa perquè és que no vull sortir per si passa alguna cosa. I llavors poden haver altres problemes que surtin d'això. Llavors és com tractar una miqueta, tractar el tema de l'habitació i anar fent segons el que li passi a la persona, perquè al final cada trauma es viu d'una forma i cada persona ho viu d'una forma. Llavors és anar tocant les diferents cosetes fins que la persona pugui viure de la forma més funcional possible i adaptada a la societat, perquè doncs és la gràcia que puguem viure i que podem estar amb gent, treballar, estudiar o el que tu doni la gana i que no hagis de dir no puc perquè tinc un trastorn, saps? Que això li passa a molta gent amb molts trastorns mentals i en alguns físics també. I es pot superar un TPT? Sí, o sigui, encara que és una cosa molt difícil perquè és això, normalment són coses bastant greus o si són moltes coses petites també és molt difícil perquè és el que diu ella. Potser no te'n recordes de tot i un dia te'n recordes una cosa i vas fent, no? Llavors, es pot estar bé, es pot millorar, però s'ha de fer molta feina i és molt dur. I realment, o sigui, jo li dono l'enhorabona a aquestes noies per estar aquí avui amb nosaltres parlant d'això, perquè és molt difícil, a més hi ha molt estigma, la gent no el coneix molt, sobretot el que deia ella, no? Algú que ve de la guerra i que té estrès posttraumàtic, no? I això més o menys ho entenem, però potser no entenem altres coses, llavors es pot viure i s'ha de fer molta feina, però es pot fer. Hi ha medicació, es recepta medicació per TPT? Us han receptat algun cop? Bueno, yo me he negado bastantes veces porque prefería tirarlo por la terapia. Sí que me han dado medicación de rescate por si acaso en algún momento que tuviese alguna crisis aguda, pues necesitaba, ¿no? Yo que sé, un diazepam. Pero sí que con la psicóloga intentamos tirarlo más hacia el MDR, por ejemplo, o hacia terapias más, pues no sé cómo se llama técnicamente, pero sí, de hablar y de buscar como herramientas. Bueno, seguramente si yo hubiese estado más abierta en ese sentido, quizás sí que me hubiesen recetado algo, no lo sé. Yo ahora mismo no. Llevo un año sin tomar medicaciones, pero antes sí. Tenía cajones llenos de medicamentos. Sobre todo, eso no lo iban enfocado a estrés postraumático, sino a depresión, ansiedad, que salía de ello. Así que pocas veces realmente miro medicamentos para el estrés postraumático y sobre todo dormir y ansiedad. De hecho, hubo una época en la que yo fui adicta a las benzodiazepinas, Rivotril, Lorazepam, todas esas cosas. Y me harté y las dejé de golpe, cosa que nunca deberías hacer, es horrible. O sea, el síndrome de abstinencia es no. Però ara ja no, ara no tomo nada. Sí, una mica el que em dit ella és que en aquest trastorn, com que no hi ha una base biològica, sinó que és que ha passat alguna cosa, es poden donar medicacions per ajudar en això, depressió, ansietat, o si necessita una mica d'ajuda amb el tema de la regulació emocional, es poden donar estabilitzadors de l'estat d'ànim i tal, però no és com la norma general. Es dona si la persona ho necessita i si està oberta, si no, s'acostuma a tirar més de teràpia psicològica perquè s'ha vist que és com més eficaç. I us heu trobat en situacions en les quals no us han entès o han pensat que exageràveu o que no us han cregut? De más jovencitas sí, con familiares y demás. Que yo he dicho, por ejemplo, que no he tomado medicación, pero sí que cuando era más joven, pues sí que estuve muy medicada cuando, pues yo qué sé, pues tienes una depresión, tienes ansiedad y demás. Y ahora cuando he sido ya más adulta, sí que he decidido yo pues intentar redirigirlo más a la psicología y no tanto a los fármacos. Ahora mismo, claro, como no lo comparto con tanta gente, sé que con la gente con la que lo comparto me va a entender.
Entonces no me he encontrado con malas caras, no me he encontrado, ¿sabes?, con contestaciones fuera de lugar, pero estoy segura que si lo compartiese con más gente sí que me lo encontraría. Pues básicamente lo mismo, en verdad. O sea, al principio hay más de peque. Pues lo típico, ay, que vas a tener tú esto, que vas a tener tú lo otro. Tú lo que necesitas es cualquier cosa, me decían. Ay, salir un poco al aire libre, o sea, que te dé un poco el aire a no sé qué. O incluso algún amigo que simplemente no lo entendía. Que para él era, bueno, eso es para los militares, ¿no? Para los que vienen de la guerra. Y yo tipo, bueno, sí. Y más adelante, ahora, por ejemplo, de las pocas personas a las que se les he dicho, sí que lo entienden. Y de hecho he llegado a pasar a mi mejor amigo un libro ahí de estrés postraumático, tipo, para que lo entiendas más, para que sepas cómo funciona. Sí, és el que hem comentat abans, no? Que sobretot persones de les generacions més grans, de l'episodi que hem parlat abans, que pensen que en els seus temps tot era com molt més difícil i que nosaltres ho tenim molt més fàcil i que no tenim dret a estar malament perquè tenim les coses més fàcils, no? Sí, o sigui, no... època postguerra, no? Pues ells no tenien menjar, tu d'aquest que serà si tens menjar, tens casa, tens no sé què, i no és ben bé així. O sigui, les coses de la psicologia, pots tenir-ho tot i estar deprimit. Pots haver viscut una vida molt bona i tenir un estrès postraumàtic, vull dir, una cosa no treu l'altra. Llavors, s'ha de ser com més obert i si una persona et diu que li han diagnosticat un trastorn, el millor és creure-la. Vull dir, que sabràs tu millor que el metge d'aquella persona, no? Vull dir, no, aquestes coses de vegades no li trobo el sentit i jo crec que sobretot és per desinformació, que la gent potser no coneix bé o es pensa que l'estereotip és doncs, una persona que ha vingut de la guerra o una violació, que això sí que potser la gent ho entén més, però qualsevol altra cosa potser és com que diuen no, però no tens dret de tenir això. Bueno, dret, vull dir, si t'ha passat una cosa i t'ha afectat, pots desenvolupar aquest trastorn i li pot passar a qualsevol persona, perquè al final, com que no depèn de tu, sinó que depèn del que visquis i aquestes coses, vull dir, és així. I el que sí que és una pena és que les dones tenen molta més probabilitat de tenir estrès postraumàtic perquè tenen molta més probabilitat de ser victimitzades. Llavors, això sí que, i justament heu vingut dues noies, o sigui que això sí que és veritat que hi ha una part social, però alhora qualsevol persona pot tenir un accident de tràfic o pot tenir un incendi a casa seva o qualsevol cosa. Llavors també crec que hem de ser més oberts perquè no només perquè el que tenim davant és una persona amb sentiments i amb unes vivències, sinó perquè a tu també et pot passar. I si a tu et passés, no t'agradaria que et diguessin que no tens dret a sentir-te així o que sal fora i que te dé l'aire i estaràs millor, saps? Vull dir, hem de ser una mica més, no ser tan invalidants amb les experiències de les persones, ser més oberts i més empàtics i simplement preguntar-li si hi ha alguna cosa que pot fer per tu, per si et ve un flashback o un atac d'ansietat, què puc fer perquè tu estiguis millor, en comptes de posar-te a qüestionar si realment té una cosa o no la té, perquè si no tens el coneixement, qui ets tu per dir-li a una persona el que té o deixa de tenir? Què li diríeu a algú que acaba de descobrir que té TPT? Què li acabem de dir? Que pida ayuda. Que pida ayuda porque al final, si estás en una situación en la que tú solo no puedes salir, no pasa nada por pedir ayuda. Esto es algo que yo me he fustigado muchísimo, de decir es que si pido ayuda es porque soy una persona débil, o es que si pido ayuda, ¿sabes lo que te quiero decir? Al final cuando tú te tuerces un tobillo vas al médico y nadie te cuestiona por qué vas, ni tú misma te vas a cuestionar. Entonces, si tú en algún momento necesitas ir a terapia, necesitas tener un acompañamiento, que te den guías y herramientas que no tienes porque no tenemos, no pasa absolutamente nada y al final es cuidarse y protegerse a uno mismo. Entonces yo sería como el primer consejo que daría. Después, arrópate en tus personas, en tu familia si tienes una familia que esté dispuesta a ello, tus amigos, a quien sea que tengas, arrópate en ellos y busca apoyo. Para mí esa es una parte bastante importante, porque mucha gente con ese trastorno se aísla socialmente, pero muchos. Y realmente, aunque intenten reconectarse con sus familiares, con sus amigos, muchas veces no pueden. O sea, están en una situación y se sienten totalmente desconectados y fuera de ahí. Y les recomendaría pues, un profesional, por Dios, que se informen mucho sobre la terapia MDR, que es una de las más efectivas que hay contra estos trastornos.
realmente informarse de lo que le está pasando, leer de fuentes verídicas, entender también sus propios recuerdos, no invalidarse, es no invalidarse a sí mismo, tipo, no, no es para tanto, sí que es para tanto si te causa esa reacción. Y sí, lo que dijo ella, pedir ayuda, tanto professional como social, como... Com li explicaríeu el TPT a algú que no el coneix? Bueno, yo le explicaría un poco cómo me hace sentir a mí, un poco mi experiencia personal, y para mí la palabra sería invalidante. O sea, a mí sí que me ha supuesto como un parón en la vida de dejar de ser funcional, de no poder dormir, de no poder comer, de no poder ir a trabajar, de no poder ir a prácticas. Entonces, yo creo que esa sería la palabra para mí. Vale, para mí, desde un punto de vista más técnico, el estrés postraumático es una falta de procesamiento de una información, pues una forma, por lo que hemos mencionado de que tú cuando vives algo, tienes un recuerdo, lo sueles almacenar o en memoria a corto plazo o memoria a largo plazo, y es una información a la que puedes acceder más tarde. En cambio, cuando no procesas algo, se queda ahí. O sea, literal, tu cerebro se queda ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas, y por eso las pesadillas y todos los problemas, porque tu cerebro sigue con ese recuerdo. Y si no procesas algo, y si no queda en el pasado, en un recuerdo, está en el presente para tu cerebro, aunque físicamente no ocurra. Por eso las personas con estrés postraumático lo viven como si aún estuviese pasando, porque para ellos no ha pasado, no está en el pasado. No es esas cosas que se cura con el tiempo, es algo que hay que tratar. Y precisamente eso puede ser algo muy invalidante. Sí, te deja sin ser una persona funcional, no puedes comer, no puedes dormir, no puedes descansar, no, te aíslas, cero motivación para todo. Empiezas a desarrollar otros síntomas que muchas veces sale ahí, depresión, ansiedad, de todo, básicamente. Y mucha gente no sabe que toda esa depresión y ansiedad puede salir por estrés postraumático, así que cogen un tratamiento que no es para ellos. Y es eso, es algo constante, es algo que te cansa y es algo que estaría mejor que estuviese un poquito más como visto, como aceptado, como esto es, y no solo para los soldados, sino para otra gente. Què penseu de la gent que fa servir com la paraula trauma per tot? No? Com que banalitza una mica el que és un trauma de veritat. Us molesta o us dona igual? A ver, a mí personalmente no me molesta mucho, pero porque intento verlo desde el punto de que la persona cuando utiliza X expresiones, probablemente la gran mayoría, habrá excepciones, pero la gran mayoría, su objetivo no es hacerte daño ni ofenderte y no lo lanzan como un mensaje de odio. Simplemente como una expresión que está normalizada en la sociedad y nadie en ese momento está pensando en quiero hacer daño con este comentario. Entonces, en ese sentido, sí que no lo vivo como una ofensa o no lo vivo como algo personal. Quizás si existiese más información sobre este tema, por ejemplo, y sobre muchos otros, pues las expresiones que tenemos en la sociedad cambiarían, o quizá no. Pero en ese sentido, a mí personalmente no me afecta. Ahora mismo me da igual. O sea, antes, en una época muy mala, sí que había algún amigo que mencionaba jaja, qué trauma, y yo tipo, no digas eso. Pero ahora ya me da un poco igual, e incluso lo he llegado a usar yo para idioteces. Y también es una forma de lidiar con cosas, el humor, para lidiar con muchas cosas, y yo eso lo uso muchísimo. Reírme de mí misma o de ese tipo de conceptos, así que ahora está bien que la gente sepa realmente que es un trauma, sí, pero si lo usan así con sus colegas de broma, pues ok. Hi ha alguna cosa que no hem dit que us agradaria explicar o alguna cosa que voldríeu que la gent recordés del que hem parlat avui? Bueno, yo creo que el hecho este, ¿no?, de que una persona con estrés postraumático no simplemente es una persona que ha pasado por una violación, que puede ser un soldado que viene de la guerra, sino que puede ser tu madre, puede ser tu vecino o tu compañero de trabajo, y que muchas veces se tiende, ¿no?, a invalidar porque hay situaciones que está súper aceptado que tú puedas haberlo pasado muy mal y situaciones pues que no está tan aceptado el hecho de decir pues este evento no tendría que haberte afectado tanto a ti, y al final tú misma incluso te llegas a cuestionar qué es lo que debería afectarme y qué es lo que no.
Entonces yo creo que eso es algo que sí que... Pero ya no solo hablando del TPT realmente, sino en general de la salud mental, creo que es algo que es muy igual que se ponga sobre la mesa. Bueno, a mí me gustaría decirle, primero, a la gente que no lo tiene, no es algo que se pase con el tiempo. No es el tiempo lo cura todo. No, quizás haya algún caso por ahí que sí, pero la mayoría de veces precisamente es el sentirlo como el presente el problema. Por lo tanto, no puedes simplemente olvidarte cuando pasan un par de años. Y lo segundo, para la gente que sí lo tiene, la importancia del deporte, que parece una idiotez, pero quieras o no, tú cuando tienes ansiedad o estás estresado, estás aguantando, es una reacción biológica, porque nosotros hace años cuando veíamos un peligro, ¿qué pasaba? Corríamos o nos defendíamos o nos quedábamos congelados. Freeze, eran las 3 reacciones. Y ahora mismo sigue pasando, solo que para cosas que no atentan contra tu vida. ¿Sabes? Que te pueden dar ataques de ansiedad para cosas que tu cerebro percibe como si fuese peligro. Y en ese caso lo más eficaz muchas veces es precisamente la parte biológica, el como imitar la parte de huir, defenderte, hacer algo con tu cuerpo. No dejar ahí la ansiedad, sino realmente sacar esa adrenalina, sacar esa energía. Y está más que demostrado, de hecho, siempre con depresión, ansiedad, lo que sea, lo primero que te dicen es muévete. ¿Sabes? Vete a hacer surf, vete a... Y no a un gimnasio a levantar pesas, que también puede estar bien, pero date de hostias con unas olas en el mar. Vete por ahí, cuélgate una cuerda, yo qué sé, haz algo que te mueva. O sea, y realmente entender esa parte. Y eso es lo que recomiendo. Alguna cosa que vulguis dir? Bueno, sobretot que encara que és un trastorn que és greu perquè li afecta a totes les esferes de la persona, o sigui, no pots dir en aquesta situació sí que tinc símptomes i en aquesta no. No és situacional, és com molt general. Llavors, encara que és una que és molt dur, que si vas a teràpia i si ho treballes i si fas qualsevol teràpia, ja sigui MDR, que és com la més coneguda, però hi ha altres teràpies cognitives, sobretot, de reprocessament emocional i cognitiu, pot millorar molt la teva vida. I encara que és una que no és com això que passarà i ja està, i estaré bé, perquè sempre podràs tenir algun moment pitjor o un moment millor, que vull dir que la teva vida valgui la pena viure-la, saps? O sigui, que puguis trobar coses bones a la vida i que puguis sortir amb amics o fer el que a tu t'agradi, fer esport, el que sigui, i tenir una vida que valgui la pena viure-la, perquè és que si no, per què estem aquí, saps? Llavors, que algo que t'hagi passat a tu no et faci tancar-te a la teva habitació o a la teva casa i que no surtis, perquè això passa molt sovint, no? Que amb molts trastorns d'aquest tipus o trastorns d'ansietat també passa, que la gent es tanca perquè ho veu tot molt perillós o perquè no té ganes de fer res o el que sigui i clar, al final vius una vida com molt aïllada i jo crec que doncs, això val la pena esforçar-se per poder aconseguir fer coses que t'agraden, perquè al final a tothom ens agrada fer coses amb gent o sols o com sigui, però fer coses, no estar només a casa. Llavors, doncs, volia donar una mica un missatge així com més esperançador de que es poden treballar les coses i es poden millorar i inclús es pot venir a un podcast a parlar d'això, que segurament en alguns moments pensàveu que era impossible, no? Llavors, que la vida segueix i de vegades, doncs això, com que es queda el succés traumàtic en bucle, diguem, no? En el teu cervell, que es vegi, no? Aquesta esperança de que pots sortir d'allà i que pots fer vida i no sé, gaudir, que per això estem aquí, no? Hi ha alguna cançó que us ha ajudat quan estàveu malament o que us sentiu identificades o que us agrada? ¿Puedes repetir? Una canción que te haya ayudado o que te sientas identificada o que te guste simplemente. Esencia, que te calles. O sea, del grupo que te calles, Esencia. Es genial. Vale, Sí, está pasando. No. O sea, la banda se llama Que te calles y la canción se llama Esencia. Y también una pequeña cosa que quería decir que se me ha olvidado, que también es importante, no es advertencia, pero es como cuidado para la gente que tiene esto. Que la gran mayoría de esto lo que acaba pasando es si tu zona de confort de pequeño era una zona de peligro, de mayor lo replicas en tus relaciones. De hecho, mucha de esta gente acaba en relaciones súper tóxicas o incluso ellas mismas son autodestructivas o, yo qué sé, pillar como chutes de adrenalina, cogerte una moto, irte a 200 por hora para sentir algo. Muchos hábitos muy autodestructivos. Y está bien lo identificar y decir, esto no está bien. Y realmente mejorar eso. Y ya está. Yo respecto a la canción, la verdad es que no tengo ninguna en sí. O
O sea, yo soy la típica persona que me escucho en bucle una canción durante 2 semanas, luego desaparece y escojo otra y me obsesiona y así sucesivamente. Pero no sé si lo pondría como una canción, pero sí que es verdad que a mí me ayuda mucho la típica música relajante que pones en YouTube, música relajante para dormir. Y relacionarlo mucho con el tema de la meditación. Es algo que me ha ayudado mucho hacerlo antes de ir a dormir, en situaciones en las que me notaba agitada. Entonces, pues no sería una canción en concreto, sino pues música relajante para dormir, soniditos de agua. Estas cosas. Sonido de lluvia con música lofi. Esto. Alguna cançó que t'agradi a tu? Una altra? Jo, sí, és que no sé, o sigui, no se m'acut cap perquè faig com ella, que vaig canviant jo també, m'obsessiono amb les cançons i vaig per èpoques. I ara mateix no tinc cap, llavors no et sabria. Doncs res, moltíssimes gràcies per venir i explicar tot això. Jo he après molt i espero que les persones que ens vegin això els hi pugui ajudar. Si algú es té identificat i demani ajuda gràcies a nosaltres, pues, bueno, a vosaltres. Res, moltíssimes gràcies per venir. Molt bé. Don't you listen to me now.